¿Qué tal? Mario Arreola, Revistas El Espacio, Agencia Espacial Mexicana. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con la visita del doctor Edgar Gasperín, quien es doctor en relatividad matemática, y ahorita nos va a explicar qué quiere decir eso, y está haciendo un postdoctorado en Lisboa en dos temas muy interesantes, que es la relatividad matemática y la relatividad numérica. Nos acaba de dar una plática muy bonita en donde nos llevó prácticamente de la mano desde la geometría euclidiana hasta los agujeros negros. Entonces, doctor, muchas gracias por estos minutos. ¿Y cómo fue que se dio que te interesara la relatividad numérica? Tú eres físico por la UNAM. Sí. Entonces, ¿cómo se enlazan estos temas? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar, bueno, primero física y luego irte al infinito y más allá, casi? Pues bueno, creo que la verdad es que creo que la mayoría de personas que estudiamos física, la mayoría, que el gancho es cuestiones de astronomía, la mayoría que estudiamos física nos empezamos a acercar por cierto interés por el ámbito espacial, el ámbito de astronomía, pero una vez que entras a la facultad, porque estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, vas descubriendo otras áreas de la física y digamos vas escogiendo áreas que a lo mejor se apartan un poquito de astronomía, pero aún guardan cierta relación. Y en mi caso, a mí me empezó a interesar mucho la interfaz entre matemáticas y física y en particular la parte de geometría, y una parte de la física que se conecta muchísimo con geometría es el área de relatividad general. Entonces así fue como me fui encaminando en esa dirección. Realmente la plática que nos diste hace un momento es muy agradable, porque de manera sencilla nos lleva literalmente de la mano a entender conceptos que no son tan fáciles de digerir o de entender, ¿no? Tan es así que hubo pocas preguntas del público. Bueno, hubo una niña que preguntó hizo una pregunta fenomenal. Esa niña está dentro, ¿no? Sí. Nos ha dado una plática de agujeros negros muy interesante. Tiene 7 años. Bueno, sí, es lo que se necesita en el país. Sí. Es lo que se necesita. ¿Y cuál fue la pregunta que te hizo? Que me preguntó sobre algo que se conoce como propagación finita, digamos, de las señales, digamos, de por qué como la velocidad de la luz es finita, cuando pasa un efecto gravitacional, pues hay un tiempo que se tarda en llegar ese efecto hacia nosotros. De hecho es algo bien avanzado, que de hecho tiene que ver con cosas de relatividad matemática y geometría lorentziana, bien profundo realmente. Muy interesante la pregunta de la niña. Sí, Adara la conocemos de hace un año, que vino a una plática precisamente, y bueno, pues sigue viniendo a las pláticas, que bueno. Está muy bien, lo que se necesita en México. Sí, y el tema es que tenemos que hacer algo con esos talentos, ¿no? Así es. Poco a poco. Pero regresemos a la relatividad general, que también es un concepto muy interesante, que explicas cómo a partir de ciertos conceptos se aplica la relatividad especial y la relatividad general para otros, ¿no? Sí, digamos, la relatividad especial se utiliza cuando tienes objetos que se están moviendo a velocidades constantes y en ausencia de campo gravitacional. Una vez que ya tienes campo gravitacional, ya tienes que tomar en cuenta la relatividad general. Y como les platicaba, es un poco la diferencia entre un punto de vista local y uno global. Aunque tengas relatividad general, si permaneces en una vecindad muy pequeña en tu localidad, pues puedes aplicar localmente relatividad especial, y es más o menos la misma diferencia entre decir la Tierra aproximadamente es plana, pues si no te mueves demasiado lejos, pues para todos fines prácticos, pues la Tierra parece plana, ¿no? Te tienes que mover a distancias muy grandes para que puedas percatarte de estos efectos no euclidios en la Tierra, ¿no? Entonces, si te mantienes de manera local,
aún puedes aplicar relatividad especial. Claro, y es lo que a veces les comento, ¿no? Si nos subimos a un edificio, al edificio más alto que tengamos a la mano, y vemos a nuestro alrededor, ¿cómo vemos la Tierra? Plano. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en un planeta redondo? Claro, eso ya requiere el siguiente nivel, algo más global, ¿no? Entonces, de manera local podemos decir que la Tierra es plana. Dadas ciertas condiciones, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Y cómo te encuentras en relación a la aplicación de estos conocimientos al entorno de México? Pues creo que en México se hace buena investigación en relatividad general. Dependiendo de cada país hay diferentes direcciones que se van favoreciendo más que otras. Y bueno, creo que actualmente en el mundo algo que está muy de moda ahora son las ondas gravitacionales, que fueron descubiertas no experimentalmente, observacionalmente hace muy poco. Y bueno, eso le dio un boom, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces... Sí, porque se pudo constatar que la teoría... Era la última prueba que le hacía falta a Einstein. Era la última prueba que le hacía falta y la pasó con colores. Con colores muy fabuloso fue el hecho de poder verificar la existencia de ondas gravitacionales, porque de hecho al principio Einstein mismo dudaba de la existencia de las ondas gravitacionales. No fue hasta que conforme fue pasando el tiempo y con la interacción de otros científicos que se comprobó que las ondas gravitacionales era un fenómeno físico real, porque de hecho al principio lo que pensaba Einstein, bueno, estaba la duda, cambió de opinión de si existían y no existían, y el punto es de que no sabía diferenciar si era un efecto de las coordenadas, algo que uno elige, o un efecto más geométrico, más matemático, y para eso tuvieron que llegar físicos con una visión un poco más matemática para formalizar estas cuestiones de radiación gravitacional, de ondas gravitacionales, y ver que eso es un efecto real, que no es que Einstein se equivocó al escoger las coordenadas, pero es un efecto que hay en la naturaleza. ¿Y cómo se dan estos procesos mentales en la mente de alguien que no tiene instrumental moderno como lo tenemos ahora para, pues, no sé, deducir o imaginarse o qué procesos para descubrir o intuir este tipo de fenómenos o de efectos? Bueno, en el caso de las ondas gravitacionales, creo que la manera que uno podría deducir la existencia de ondas gravitacionales, o la manera que tal vez Einstein lo hizo sin hacer un experimento con los recursos que ahora tenemos, es cierta analogía que hay entre el electromagnetismo y la relatividad general. Hay un paralelismo y resulta que en electromagnetismo Maxwell nos enseñó que la luz eran ondas electromagnéticas, y usando esta analogía pues uno podría deducir que la gravedad debería también producir ondas. Entonces es esta analogía entre electromagnetismo y relatividad que te puede llevar a predecir la existencia de estas ondas mecánicas. Exacto, claro, puede decir ondas de sonido, etc. Es siempre esta analogía con otras áreas de la física, la cual te lleva a proponer que existe cierto fenómeno, y bueno, después tienen que venir los experimentales a ver que de veras existe esto, ¿no? Y no nada más es una construcción mental, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo te sientes en tus estudios de postdoctorado? Pues muy motivado porque lo que ahora estoy haciendo es trabajo interdisciplinario. Mi doctorado fue en un área que se conoce como relatividad matemática, que lo que trata de hacer es ver el aspecto matemático a las ecuaciones de Einstein. En lugar de tratar de resolver las ecuaciones de Einstein de manera explícita, lo que haces es con las matemáticas predecir cuáles las propiedades genéricas de las soluciones a las ecuaciones de Einstein, y esto lo haces utilizando muchas matemáticas. Entonces en eso fue mi doctorado, y ahora en el postdoc lo que estoy haciendo es relatividad numérica. Y bueno, digamos que hay una especie de matrimonio entre relatividad matemática y relatividad numérica. La relatividad numérica necesita la relatividad matemática para, digamos, estar seguros que
cuando escribas tu código en la computadora, si encuentras un error, va a ser un error numérico y no va a ser un error matemático, de origen matemático. ¿Qué es lo que hace la relatividad numérica? Pues es la contraparte, por así decirlo, de la relatividad matemática. En lugar de tratar de resolver las ecuaciones a mano, digamos con matemáticas, lo que tratas de hacer es resolverlas con la computadora. Como no podemos hacer experimentos gravitacionales, no podemos, o al menos no podemos hacer experimentos gravitacionales demasiado sofisticados, no podemos construir un agujero negro y empezar a medir cosas, pues lo que hacemos son experimentos en la computadora. Escribimos un código y vemos cómo se comportan las soluciones a las ecuaciones de Einstein en la computadora. Pero para eso no puedes ir a ciegas, necesitas una guía matemática para poder hacer esto. Y por otro lado, las matemáticas también requieren de la computadora, requieren de relatividad numérica, porque hay cosas que definitivamente, por mucho que te quiebres la cabeza, necesitas que la computadora te ayude a hacer ciertas cosas. Y por cierto que en este acelerador de partículas de Suiza, Francia, el CERN, el europeo, se supone que eventualmente podrían generar un agujero negro. Y la duda y el temor era que ese micro agujero negro pudiera destruir el acelerador. Pero creo que ahí, digamos, tiene que ver con que hay muchos tipos de agujeros negros. Hay agujeros negros muy grandes y muy pequeños. Estos serían muy pequeños y hay ciertos efectos que hacen que los agujeros negros se evaporen. Entonces, esos agujeros negros son tan pequeños que se evaporarían y nada pasaría. Una fracción de segundo. Un tiempo muy corto y desaparecerían y pues nada malo nos pasaría a los demás. Pero bueno, a lo mejor no podemos hacer todos los experimentos que uno quisiera hacer con un agujero negro supermasivo o un agujero negro como el que esté en el centro de la galaxia. Pues bueno, en lugar de tratar de ir al centro de la galaxia, es más económico una supercomputadora y hacer las cuentas. Simularlo En la computadora. Y del agujero negro que está en el centro de la galaxia, me parece que ya se han podido determinar algunos parámetros. Sí, en esa área no, la verdad desconozco un poco porque es más del área de astronomía, pero costó mucho trabajo determinar que es un agujero negro y ver que, bueno, más bien no ver que no hay nada y no se ve nada. El punto es que cuando observas una estrella, pues hay luz que te llega y dices, ok, estoy observando una estrella. En el caso del agujero negro en el centro de la galaxia, lo que se observaba era que las estrellas se movían alrededor, es algo que sí puedes ver, estrellas emiten luz, y se movían alrededor de algo que no emitía luz. Entonces decía, ¿qué es lo que está allí? Que no se ve, pero tiene fuerza, efecto gravitacional, tiene un campo gravitacional tan intenso que modifica las trayectorias. Claro, ¿no? que las estrellas se mueven alrededor de este objeto y dedujeron que pues era un agujero negro. Claro que sí. Bueno, ¿y qué sigue? Bueno, pues después del postdoc, probablemente tengan que hacer otro par de postdocs más antes de tratar de encontrar alguna posición en alguna universidad o alguna institución que haga ciencia en México o en el extranjero, donde se pueda. Creo que los que nos dedicamos a la ciencia tenemos un amor tremendo a la ciencia y uno lo que quiere hacer es hacer ciencia y ve la manera, donde sea, ¿no? Que evidentemente si pudiera hacer ciencia en mi país sería ideal, claro, sería como la cereza en el pastel, ¿no? Pero bueno, uno trata de hacer ciencia. ¿Aquí dónde se hace algo? Bueno, aquí en México hay varios lugares. Está, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM, está el Politécnico, el CIMBESTAB, hay varias instituciones. Y bueno, ¿en algún estado del país? ¿En la Veracruzana? Claro, en la Universidad de Veracruzana, en Morelia tienen un grupo bien fuerte de relatividad. ¿De los geofísicos? No, de hecho hay un grupo de relatividad, de relativistas numéricos también en Morelia y bueno, en varios estados del país, pero obviamente aquí en la capital digamos, hay más opciones, pero sí en la provincia. ¿Qué requieres para tu trabajo? ¿Potencia de cómputo? Pues de hecho ahora lo que estoy trabajando aún estoy trabajando del lado matemático y bueno, no requiero gran cosa, grandes requerimientos en la computadora, una laptop muy sencilla,
probablemente mientras avance mi investigación y ya me empiece a mover hacia el lado numérico, voy a requerir más recursos. En la Universidad de Lisboa tenemos un clúster, una red de computadoras en la cual se pueden hacer estos experimentos numéricos. Precisamente mexicanos que están en el extranjero, en la red de mexicanos de las Secretarías de Relaciones Exteriores, han conseguido la donación de una supercomputadora para Chiapas, para hacer un nodo ahí que le va a dar servicio inclusive a algunas universidades en Centroamérica. De hecho, eso es una gran oportunidad, y de hecho es fabuloso que ahora se le esté dando impulso a los estados que se desarrollen más ciencia y tecnología. De hecho, yo soy parte de la red de mexicanos en Portugal, precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, estoy en colaboración con ellos. Es uno de mis, una manera de tratar de colaborar con el avance tecnológico y científico en el país. Pues el año pasado se autorizó la creación del clúster espacial de la red. No, eso sí no me enteré. Sí, esto fue apenas el año pasado. Entonces el presidente es un mexicano que está en en JPL de la NASA, en el Caltech, en California. En fin. Sí, no, es fabuloso que ahora se estén dando estos recursos a la ciencia y el nexo entre los mexicanos en el exterior y la ciencia que hacen. Eso es de lo que se trata, porque ustedes son mexicanos que tenemos prestados al extranjero, bueno, mientras estudian, pero también hay unos que están trabajando. Entonces, vincularlos con proyectos en México para que su talento sea aprovechado también para el crecimiento del país, ¿no? Claro. En el aspecto científico y tecnológico. Sí, creo que es lo que ¿Cómo estás en la red? Sí, la red de Portugal. Un saludo a todos los miembros de la red de mexicanos en Portugal. Muy bien. Pues me dio mucho gusto tenerte con nosotros. Hay más preguntas, pero espero tener la oportunidad de volverte a entrevistar, de platicar contigo en otra ocasión. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí. Desde la Agencia Espacial Mexicana, la revista Es el Espacio, Mario Arreola, hasta la próxima.